Hola, buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a hablar sobre el registro de productores. Vamos a empezar en breve, pero vamos a dejar unos minutos para que termine de entrar todos los asistentes. En esta sesión van a haber muchos asistentes, con lo cual vamos a intentar dejar tiempo para preguntas, aunque no podremos dar respuesta a todas las preguntas que nos lleguen, pero intentaremos resolver todas las dudas que os puedan surgir sobre este tema, que sabemos que es un tema que os está generando muchas dudas. Contaros también que en la herramienta, en la barra que tenéis de el GoToWebinar, tenéis información, tenéis una parte donde poder hacer esas preguntas, podéis mandar por escrito las preguntas, también tendréis la opción de levantar la mano y hacer esas preguntas de viva voz. Y, por tanto, tenéis en el panel el poder incluir esas preguntas en la herramienta. Además, en este panel de la herramienta tenéis subido dos documentos. Por un lado tenéis la presentación que vamos a hacer en el día de hoy para que tengáis de soporte y otro documento donde hay dos guías. Una guía práctica sobre el informe del registro de productores, que es lo que vamos a contar hoy, que es el informe que hemos hecho en Ecoembes para ayudaros al reporting de información en el registro de productores. Y otro documento que es el manual que ayuda a cuadrar los datos que habéis reportado en la plataforma de datos en base con el informe del registro de productores. Estos dos documentos los hemos puesto juntos en un único documento que tenéis también subido en la plataforma. Descargaros los dos documentos, por favor, para que tengáis toda la información. Además, contaros que mañana haremos un envío en el que os informaremos de que ya está en producción el informe sobre el registro de productores y a partir de ese momento ya podréis empezar a descargar este informe totalmente actualizado y tendréis también estas guías que os he comentado colgadas, os mandaremos el link para poderlas también descargar. Y por tanto, entre la sesión de hoy y la información que os vamos a mandar mañana, tendréis toda la documentación para poder recopilar la información que requerís de cara al registro de productores. Para los que acaban de entrar, simplemente que sepáis que estábamos dando alguna información respecto a la herramienta de la sesión con la que vamos a trabajar hoy. Tenéis en esta herramienta, en el lateral de vuestra pantalla, la opción de poder hacer preguntas, podéis enviarnos estas preguntas por escrito y también tendréis la opción de levantar la mano y al final de la sesión tendremos un apartado para resolver las dudas que puedan ir surgiendo. También comentaba que tenéis en la herramienta dos documentos, la presentación que vamos a hacer en el día de hoy y una guía y manual de uso de este nuevo informe para el registro de productores. Sin más, vamos a ir empezando, aunque queda todavía personas por entrar, pero por no retrasar la sesión vamos a iniciarla. En primer lugar, presentarme. Soy Tinixara Mesa, responsable del sector retail dentro del departamento de empresas y voy a ser la persona que hoy os acompaña en esta sesión y en la que vamos a ir viendo y desgranando la obligación sobre el registro de productores y cómo Ecoembes puede ayudaros en esta obligación. Para ello os voy a compartir una presentación que hemos preparado para la sesión de hoy. Vale. Pues vamos a empezar. Disculpadme que voy a coger un poquito de agua y así puedo empezar mejor.
Vale, la idea de esta sesión es contaros cómo desde Ecoembes os podemos ayudar con el registro de productores. Vamos a dividir la sesión en dos bloques. Por un lado, os vamos a contar información sobre el propio registro de productores, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el MITER. Y en el segundo bloque os vamos a contar qué servicios de ayuda os estamos ofreciendo a las empresas adheridas a Ecoembes para cumplir con esta obligación. Lo primero es tener claro que el registro de productores de productos es una obligación nueva que ha incluido el MITER en el Real Decreto 1055 de 2022. En el artículo 14 indica que el Ministerio tiene que crear la sección de envases en el registro de productores de productos para que los productores de productos puedan inscribirse e informar de los envases que ponen en el mercado. Por tanto, los obligados a inscribirse y a informar de los envases son los productores de productos que ponen envases en el mercado. Estos son los envasadores, importadores y adquirientes intracomunitarios de envases. ¿Qué tipos de envases están afectados por esta obligación? Todos los envases puestos en el mercado, ya sean domésticos, comerciales e industriales. Es importante destacar que adicionalmente el Ministerio solicita diferenciar los envases de bebida que van por el canal Horeca y por tanto habrá una categoría adicional, aparte de doméstico, comercial e industrial, una categoría que es Horeca para esos envases de bebidas. Importante también distinguir esta obligación del impuesto a los envases plásticos de un solo uso, no reutilizable, donde también hay que informar al Ministerio de Hacienda, pero no tiene nada que ver con este registro de productores de productos, ya que este registro es para todos los envases, del material que sean, y ya sean domésticos, comerciales o industriales. También es diferente de nuestra declaración de envases, la que hacéis a Ecoembes anualmente. No es ni en la misma plataforma ni se requiere la información de la misma forma. Y por tanto, es una obligación diferencial en la que hay que reportar la misma información de forma diferenciada. Y de ahí que os vayamos a echar una mano traduciendo la información que tenéis volcada en la plataforma de datos de envase a cómo la pide el Ministerio. También importante destacar que existe una excepción en este registro, en esta sección de envases del registro de productores de productos, y es que las bolsas de plástico de un solo uso, que están afectadas por el Real Decreto 293 de 2018, no deben incluirse en esta sección, ya que tienen una sección independiente de bolsas donde los propios fabricantes de bolsas ya están reportando las bolsas de plástico de un solo uso que se ponen en el mercado. Y por tanto, si eres un envasador que introduces en el mercado bolsas de plástico de un solo uso, ya sea ligeras, muy ligeras o de más de 50 micras, no hay que incluirlas en este registro de productores. En cambio, si eres un envasador que pones bolsas, por ejemplo, de papel en el mercado, esas bolsas de papel sí que hay que incluirlas en el registro de productores. Por tanto, es importante hacer esa diferenciación porque estas bolsas que las tendréis en vuestra reporting a Ecoembes, en vuestra declaración de envases, no hay que incluirlas en el registro de productores de productos. También importante resolver dudas que han surgido también en otros webinars de cómo distingo si soy doméstico, comercial o industrial. Pues os ponemos la definición de estas tres categorías. El envase doméstico es aquel destinado al uso y consumo por particulares, independientemente de que sea primario, secundario o terciario, siempre que estos envases sean susceptibles de ser adquiridos por el consumidor en los comercios, independientemente del lugar de venta o consumo. Esto es importante para definir cuando hablamos de envase doméstico a qué nos estamos refiriendo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de envase comercial? Son aquellos envases que, no siendo domésticos, estén destinados al uso y consumo de la propia actividad comercial, ya sea al por mayor o al por menor.
y por tanto esos envases que se utilicen para la actividad comercial se pueden considerar envase comercial. Por último, tendremos el envase industrial, que será aquel envase que, no siendo considerado ni comercial ni doméstico, sea para el uso y consumo de la propia actividad industrial. Y por tanto, estos envases tendrán que estar categorizados como envase industrial. La primera obligación que nos plantea el registro de productores es realizar una inscripción. Y es importante que las empresas que ponéis envases en el mercado estéis inscritas en el registro de productores. Si no lo habéis hecho a día de hoy, es importante que entréis en la sede electrónica del Ministerio para hacer esta inscripción. Os incluimos este enlace de la sede electrónica del Ministerio donde poder entrar e inscribiros en este registro de productores. Es una tramitación muy sencilla. Hemos hecho también una guía específica donde poder paso por paso saber cómo hacer esta inscripción en la sede electrónica del Ministerio. Os ponemos también el enlace de esta guía. ¿Qué información vais a tener que incluir? Por un lado, tendréis que entrar con certificado electrónico. Esto es importante. En todos los procedimientos del Ministerio, en esa sede electrónica hay que entrar con certificado electrónico. Y por tanto, la información del productor se va a volcar directamente a partir de ese certificado electrónico. Habrá que elegir la sección de envases porque es la sección donde os vais a inscribir, indicar el SENAE de la compañía y, importante, identificar las categorías de envases que ponéis en el mercado. Aquí tendréis que decir si ponéis envases domésticos, si son de un solo uso, si son reutilizables, si son envases comerciales de un solo uso, reutilizables, si son envases industriales de un solo uso, reutilizables, o si son envases que se venden por el canal Horeca, ya sea de un solo uso o sean reutilizables. Y por tanto, tendréis que identificar cada una de las categorías que os afecte. Es importante identificar solo la que os afecte, ya que posteriormente tendréis que informar de los envases puestos en el mercado. Y si no tenéis envases puestos en el mercado, no tendréis que tener activa esa categoría de envase. Por tanto, es importante identificar bien las categorías de envases en las que estáis afectados. Por último, habrá que aportar un certificado de pertenencia al scrap de envases domésticos, que es el que actualmente está en funcionamiento, y en vuestro caso es el certificado de pertenencia a Ecoembes, que los podéis descargar en el portal para empresas. En la guía que os comentaba está indicado exactamente dónde está ubicado el certificado y cómo descargarlo para que podáis tener toda la información. Importante aclarar que para aquellos que tengáis envases de vidrio, debéis indicar que el sistema al que estáis adheridos es Ecoembes /Ecovidrio, ya que los envases de vidrio están gestionados a través de Ecoembes, pero con Ecovidrio. Para los envases comerciales e industriales, todavía no están adheridos a ningún scrap, porque los scrap todavía no están constituidos. Como sabéis, la obligación de estar inscrito a un sistema de colectivo de responsabilidad empleada del productor se inicia a partir de 2025 y por tanto el registro de productores lo que os va a permitir es poner para estos casos como sistema RAP no constituido. Cuando ya se constituya y estéis adheridos a un sistema, ya sea el de Ecoembes o cualquier otro, podréis subir el certificado de adhesión al sistema. Y por eso es importante que en el caso de envases comerciales e industriales tendréis que indicar que el sistema todavía no está constituido. Os indicamos a continuación también algunas notas de interés, aunque ya os he adelantado la importancia de indicar las categorías de envases que se ponen en el mercado, ya que os va a pedir posteriormente en la declaración información por cada una de las categorías. Si alguna de las categorías la incluyeseis por error, habría que volver al procedimiento de inscripción del registro de productores para eliminar esa categoría. No se puede eliminar en la parte de la declaración, sino habría que volver a entrar en
inscripción y modificar las categorías de envase que habéis dado de alta. Otra duda que surge muchísimo y queríamos recalcar en este webinar es ¿cómo consigo mi número de registro? Para obtener el número de registro, una vez os hayáis registrado, podéis entrar en la sede electrónica del Ministerio y en la parte de mis solicitudes podéis acceder a inscripción en el registro de productores y pinchando en esta inscripción en el registro de productores os saldrá diferentes documentos. Uno de ellos es datos formulario, que es un PDF. Si abrís ese PDF podréis visualizar también el número de registro de productores. En la guía que os comentaba anteriormente tenéis también paso por paso cómo obtener este número de registro, que es importante que tengáis, ya que tendréis que incluir en todas las facturas y documentación de transacciones comerciales que hagáis. Importante, facturas entre empresas, no en el ticket de venta al consumidor, sino en facturas o documentación de transacciones comerciales. Tendréis que incluir este número de registro para identificar que estáis registrados y, por tanto, cumpliendo con el Real Decreto de Envase. Pasamos a la segunda parte de la obligación, y esta es la de declarar anualmente de los envases puestos en el mercado en el registro de productores de productos. Para ello, al igual que hicimos con la inscripción en el registro, hay que entrar con certificado electrónico en la sede electrónica del Ministerio, del MITER. Es importante que el año 2023 es un año diferente, ya que es un año en el que tendremos que reportar no solo los envases puestos en el mercado el año anterior, en el 2022, sino también los del 2021. Os incluimos los diferentes plazos que existen, tanto 2021 como 2022 como 2023. A partir de ahí, todos los años, antes del 31 de marzo, habrá que informar de los envases puestos en el mercado el año anterior. Destacar que estamos en el plazo de reporting del año 2021, que finaliza el próximo 31 de julio. Es importante este plazo, ya que una vez termine el plazo, el Ministerio ha trasladado que no se va a poder introducir información ni modificar información sobre el año 2021. Y, por tanto, todo el reporting de 2021 hay que hacerlo antes de esta fecha, del 31 de julio de 2023. Luego se abrirá el plazo para el reporting de 2022. ¿Qué información nos va a pedir el registro de productores en relación a los envases puestos en el mercado? Primero nos va a solicitar si son bebidas o no bebidas, la tipología de envase que aplica. Para cada tipología de envase nos va a pedir las unidades puestas en el mercado. En el caso de los envases reutilizables, adicionalmente nos va a pedir los años de vida útil y la media de rotaciones. Y para cada tipología de envase vas a tener que seleccionar los diferentes materiales que lo componen, indicando el peso en toneladas y el porcentaje de material reciclado. Vamos a ir viendo cómo van a ser estas pantallas para que también os familiaricéis con ellas. Lo primero es, para entrar en la sede electrónica podéis filtrar por envases y os van a salir los 3 procedimientos que afectan a los envases, los de declaración y el procedimiento de inscripción. Vamos a entrar en el de declaración, el ordinario, ya que también hay uno simplificado y os contaré más adelante a qué empresas afecta el simplificado. Pero el que le va a afectar a la mayoría de las empresas es este primero, el informe anual sobre envases puestos en el mercado nacional. Si pinchamos en este procedimiento, veremos una página como esta, en la que lo primero que vamos a encontrar es información y documentación de apoyo, de soporte, para entender cómo rellenar este procedimiento. El más importante, el manual de usuario, el primero que veis. Es un manual que ha hecho el Ministerio para paso por paso explicar cómo introducir los datos en la sede electrónica para declarar los envases puestos en el mercado. Si pinchamos en inicio del procedimiento, ya nos va a solicitar el certificado electrónico y ya empezaremos a trabajar directamente con nuestros datos. Lo primero que nos va a pedir es confirmar la información del productor,
la información de reporting de estos datos habrá que completarla, y al igual que ha pasado en la parte de inscripción en el registro de productores. ¿Qué pantallas nos van a aparecer? Pues nos van a aparecer unas pantallas donde ya viene incluidas las diferentes categorías de envase que habéis dado de alta en el registro en la inscripción en el registro de productores. Por eso os decimos que es importante que se seleccione bien las categorías que dais de alta, ya que en este punto no se van a poder modificar. Se tendría que volver a la inscripción para eliminar categorías que hubieseis dado de alta y que finalmente no tengáis que completar, o en este apartado dejarlas en blanco, ¿vale? Pero siempre os va a pedir dejar información sobre todas las categorías que habéis dado de alta en la inscripción. Como os decía, os va a pedir si es bebida o no bebida, la tipología de envase. Si quisieseis poner diferentes categorías de bebidas o no bebidas, tenéis el botón de añadir bebida o no bebida y os genera más líneas para ir incorporando tantas líneas como tengáis de envases puestos en el mercado. Lo mismo pasa con tipologías de envase. Si tengo varias tipologías de envase, le puedo dar al botón añadir tipo de envase y me generará más líneas para ir incluyendo todas las tipologías de envase que voy poniendo en el mercado. Tenemos el campo de unidades, vida útil y ciclos de vida y materiales. Y lo mismo pasa con el caso de materiales. Si tengo diferentes materiales, puedo irle dando el botón de añadir materiales para que me vayan saliendo varias líneas. En el caso de reutilizables, como veis, se activan los campos de vida útil y ciclos de vida media, pero cuando no son reutilizables no se quedan activos. ¿Qué información nos va a salir en el desplegable de bebida no bebida? Pues nos va a indicar si no es bebida y si es bebida, las diferentes categorías de bebidas que ha identificado el Ministerio. Para una categoría de no bebida doméstico nos saldrán un desplegable como este con las diferentes tipologías de envase para que podamos seleccionar dónde se encuentran nuestros envases categorizados en cada una de ellas. Para, por ejemplo, una categoría de bebidas doméstico o Horeca, nos saldrá este listado de tipologías de envase. Mientras que para las categorías comercial e industrial nos saldrá este desglose de tipos de envase. A nivel de materiales, también ponemos los diferentes materiales que se incluyen en el desplegable de materiales del registro de productores. Toda esta información y todos los diferentes desgloses los tenéis también en la guía práctica que os hemos incluido en la herramienta y que también os enviaremos mañana en un comunicado oficial, donde tendréis la información de los diferentes desplegables que tiene el registro de productores y cómo se equipara con la declaración de envases, cómo hemos hecho el cuadre entre uno y otro. Importante en la categoría de comerciales e industriales, cuando indiquemos que la tipología de envases es secundario o terciario, no os va a solicitar unidades, ¿vale? Y en estos casos no habrá que incluir unidades puestas en el mercado, solo si el envase es primario. Si diésemos de alta líneas adicionales que finalmente no vayamos a utilizar, se pueden eliminar en el aspa que tenéis al final de cada línea. Y por tanto, en estos casos que hemos dado de más y al final no las vamos a utilizar, podríamos eliminarla dándole al aspa. Como os decía anteriormente, tenemos dos tipos de declaraciones, la declaración anual completa y una declaración anual simplificada. Esta declaración simplificada, lo que dice el Real Decreto, es que está habilitada para productores que pongan en el mercado menos de 15 toneladas de envases al año. También para el primer distribuidor comerciante de productos en España, cuando vengan de un país fuera de España y el productor no tenga representante autorizado, y para las plataformas de comercio electrónico que tengan que asumir de forma subsidiaria la responsabilidad
por esos productores que están fuera de España y no tienen un representante autorizado en España. ¿Qué diferencia fundamental tiene la declaración simplificada frente a la declaración completa? Y es que a nivel de tipología de envase se reducen las tipologías de envase y no habrá que distinguir las latas para bebidas y los envases de cartón para bebida. Y por tanto, estos dos envases incluirían todos juntos, junto con otros envases primarios. Nos vamos al segundo bloque. Una vez hemos visto cómo es el registro de productores, cómo son esas pantallas, qué información os va a solicitar, vamos a entrar al servicio de ayuda de Ecoembes y en qué hemos trabajado desde Ecoembes para poder ayudaros en esta nueva obligación que os introduce el nuevo Real Decreto de envase. Hay dos bloques, un bloque inicial que es la ayuda al conseguir la información para poder hacer ese reporting y un segundo bloque en el que Ecoembes os está ayudando a añadir o subir esa información directamente al registro de productores. Vamos a entrar inicialmente en esa ayuda al reporting de información que se traslada en un informe sobre el registro de productores de productos. En la plataforma de datos de envase, que tenéis el enlace en la presentación, si vamos al área de informes, veréis que existe un nuevo informe denominado Informe Registro de Productores. Este informe, que estamos haciendo las últimas modificaciones para adaptarnos a los últimos cambios que nos ha trasladado el Ministerio y que, como os comentaba, mañana cuando hagamos la comunicación ya estará disponible para poder descargar este informe completo. Podréis entrar en el área de informes, seleccionar la declaración enviada y el año, por ejemplo, ahora que estamos en el periodo de reporte de 2021, el año 2021, y pinchar en informe de registro de productores. Cuando lo hayamos pinchado, podremos darle al botón generar y se nos va a descargar un Excel. Es importante que tarda un poco en generarse este informe y en descargarse. Si veis que no nos aparece en pantalla, id a descargas, en la carpeta de descargas, que ahí es donde se va a ubicar este Excel cuando se descargue, cuando se haya generado. Tarda un poquito, es importante, cuantos más datos tengáis en la plataforma de datos en base, más tardará en generarse el informe, ya que tiene que hacer conversiones y análisis que requieren de un poco de tiempo. El aspecto del informe va a ser como este. No va a tener estos colores, os hemos puesto diferentes colores para identificar perfectamente cada uno de los bloques, pero un poco la idea es que podamos ir desgranando qué información se va a ver en este informe de productores. Cada columna corresponde con un dato que os va a pedir el registro de productores. Como hemos visto, las dos primeras columnas van a venir por defecto. Es a partir de la columna C las que tendréis que ir completando. Primero, como hemos visto, bebidas, no bebidas, luego tipología de envase, luego os pedirá unidades, que la tenéis en la columna, disculpad, que la tenéis en la columna G, os va a pedir materiales, el peso, el porcentaje de material reciclado, vida útil, número de ciclos, también tenemos un campo de aviso por si hay que indicar algo respecto a esta información. Y en el F, como veis, tenemos el volumen. Os vamos a ir contando cada uno de los datos y cómo se puede leer este informe. Como veis, tenemos la categoría de domésticos, un solo uso para bebidas agua. Y para bebidas agua, en este caso hay dos tipologías de envase. Una que es botella de plástico bebida hasta 3 litros, según el anexo 4 de la ley de residuos. Y la primera línea de las tres que hay para esta tipología nos indica las unidades. ¿Cuántas unidades de botellas de plástico de bebida de hasta 3 litros de bebidas de agua tiene la declaración o la plataforma de envase de los datos que nos habéis reportado? De esa tipología de envase
hay dos tipos de materiales. Por un lado está el PET transparente sin color, que tiene 25 toneladas, y el polietileno de alta densidad, que tiene 2 toneladas. ¿Por qué me aparece el polietileno de alta densidad? Porque lo que pide el Ministerio es que en el caso de las botellas se incluya el peso de los tapones, y por eso está saliendo en este caso el peso de los tapones. En la otra tipología de envases tenemos otros envases primarios, es decir, el resto de envases que no son botellas de bebidas de plástico de hasta 3 litros, que son de agua, se incluyen todas en otros envases primarios o de venta, ya que tampoco son cartón para bebidas ni son latas de bebidas. La primera línea, al igual que pasaba anteriormente, tendremos las unidades, y a partir de ahí tendremos tantas líneas como materiales. En este caso tenemos 3 líneas de materiales, tenemos polietileno de baja densidad, tenemos polipropileno y otros plásticos. Y la cantidad de toneladas que tienen estos envases, estos materiales. La última línea de la categoría doméstico de un solo uso, bebidas agua, que incluye las dos tipologías de envase, tanto botella de plástico de bebida hasta 3 litros como otros envases primarios, se incluye el volumen de todo lo anterior. Y por tanto, en el campo volumen, lo que nos va a dar es el volumen tanto de la botella de plástico como de otros envases primarios. Y con esto completaríamos el bloque de bebidas agua. Luego pasaríamos al bloque de bebidas cerveza. En el caso de bebidas cerveza tenemos 3 tipologías de envase, como veis, botella de plástico, lata para bebida y otros envases primarios. Y vuelve a seguir la misma estructura. Lo primero que nos da son las unidades, luego el peso por cada uno de los materiales y al final del todo el volumen de toda la categoría bebidas cerveza. Importante que si alguno tuviese material reciclado, os va a aparecer en la columna I. En este caso, ninguno de los materiales se ha reportado que tenga material reciclado y, por tanto, no aparece nada en porcentaje de material reciclado. Luego tendríamos la categoría bebida refresco, que pasaría exactamente lo mismo que en los casos anteriores, y luego nos iríamos a la categoría no bebidas, donde tenemos identificada la tipología otros envases primarios, recipientes de plástico para contener alimentos y envases de servicio. Luego nos iríamos a la categoría envase comercial de un solo uso. Importante que para las categorías de envases comerciales e envases industriales solo nos va a solicitar o solo se podrá incluir el no bebidas. No podremos dar bebidas para envases comerciales ni industriales. Al igual que para la categoría Oreca, solo nos va a permitir incluir bebidas, no nos va a permitir incluir no bebidas. Y por tanto, esta es la estructura de cómo os va a aparecer este informe del registro de productores. También tenéis, como os decía, una guía explicando toda la estructura del informe que os mandaremos mañana en este comunicado. Y que tenéis también colgado en la plataforma de este webinar. Algunas dudas. ¿Cómo distinguir los envases que van por el canal Oreca? Puede que tengáis dado de alta formatos de envases de bebidas, que una parte lo vendáis por el canal Oreca y otra parte lo vendáis por el canal Retail. En esos casos se ha habilitado provisionalmente un apartado en la plataforma para poder resolver y poder dar diferenciada esta información. Aquellos que tengáis esos formatos de bebidas, os va a aparecer este icono de botellita justo después del último icono, que es el conversor, y os va a aparecer el periodo en el que tendréis que seleccionar el periodo. Dándole a buscar, podréis tener todos los formatos de bebida que tenéis incluidos en la plataforma de datos de envase. Para aquellos que tengan ventas a través del canal Oreca, ya sea parcial o incluso total,
podréis incluir las unidades de las que habéis dado, cuáles van por el canal Horeca. De esta forma, dando esta información, os va a generar el informe diferenciando entre las bebidas que van por el canal tradicional de los que van por el canal Horeca. Y por tanto, antes de descargaros el informe, aquellos que tengáis bebidas que van por el canal Horeca, entrad en este apartado para poder distinguir estas unidades de mercado que van por el canal Horeca y os pueda salir el informe correctamente. Esto de cara al año que viene estamos haciendo la modificación en la plataforma para que en la propia plataforma ya lo podáis hacer cuando estéis reportando vuestra declaración. Otra de las consultas que nos hacen es, oye, yo no tengo dado de alta en la plataforma los envases comerciales e industriales. ¿Cómo hago para reportarlo? Bueno, puedes coger este informe, solo la parte de doméstico y la parte de comerciales e industriales, buscar la información en vuestras empresas y reportarlo directamente, o coger la información, incluirla en la plataforma de datos para que os la pueda traducir al formato que lo pide el ministerio. ¿Cómo haría esto? ¿Cómo introduciría estos datos? Porque los que he introducido no son muy correctos o tengo cosas que no metí y tengo que modificar, y quiero modificar los datos tanto del año 2021 como del año 2022 para tener la información completa y poder hacer el reporte incompleto con mi informe, con toda la información que tengo que incluir en el registro de productores. Para ello, lo primero es ir a la plataforma de datos en base, a la pantalla principal y pinchar en Nueva Declaración. Cuando pinche en Nueva Declaración me puedo ir a Declaración Definitiva 2021 o, si quiero modificar la de 2022, a Declaración Definitiva 2022. Cuando pinche me va a aparecer una pantalla en la que me va a decir que ya hay una declaración generada para ese mismo periodo y si la quiero rectificar. En este caso sí que queremos rectificarla y por tanto habría que pinchar en rectificar. ¿Esto qué va a hacer? Que nos genere un borrador con toda la información que teníais en esa declaración enviada en 2021. En ese borrador ya podréis incluir nuevos formatos o modificar los formatos que ya tenéis incluidos, y para incluir envases comerciales e industriales es importante que el destino del envase sea comercial o industrial y que incluyáis que no contribuya a scrap, ya que estos envases no van a tener una implicación económica porque no van a financiar al sistema y por tanto debe estar desactivado el contribuye a scrap. Estos cambios que hagamos de comerciales e industriales no tendrá un impacto económico en la declaración, solo a nivel de datos. Cuando hayamos hecho todos los cambios, podremos enviar esa declaración para que se nos quede ya definitiva y, como os decía, no tendrá un impacto económico, ya que es solo una inclusión de nuevos datos en la declaración. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Pues lo vamos a visualizar en borradores y el borrador nos va a aparecer en estado declaración recibida en Ecoembes. Y por tanto, este borrador que ya está recibido en Ecoembes es el que podremos utilizar para sacar el informe del registro de productores. ¿Cómo tienen que hacer las empresas que han presentado una declaración simplificada? Disculpad que coja un poquito de agua. Vale, esta es otra de las preguntas que nos hacen mucho las empresas. Oye, ¿qué hago si yo he presentado una declaración simplificada? La declaración simplificada no tiene el detalle de información que requiere el registro de productores y por tanto no vale para presentar la información en el registro de productores. No podréis sacar este informe que os estoy comentando. ¿Qué puedo hacer para obtenerlo? Pues habría que hacer una declaración detallada para poder obtener este informe del registro de productores. Para eso tendréis que solicitar al servicio de atención al cliente las claves de acceso a la plataforma para poder entrar en la plataforma, dar el detalle de vuestros envases y poder así obtener el informe del registro de productores. Esto es importante porque hasta ahora
Para Ecoembes era una opción esta declaración simplificada, pero una vez entra en vigor el nuevo Real Decreto de envases, ya la declaración simplificada no va a ser una opción viable porque no es compatible con el registro de productores y, por tanto, a partir de ahora, las empresas no tendrán esa opción de declaración simplificada. Si quieren modificar el año 2021, el año 2022, podrán hacerlo, hacer una detallada y obtener este informe que les ayude a reportar los datos en el registro de productores. Perdonad que no os he contado, en la guía tenéis paso por paso cómo hacer esta nueva declaración detallada para poder obtener la información del registro de productores. ¿Cómo puedo revisar si los datos del informe coinciden con los datos que tengo que reportar en el registro de productores? Aquellas empresas que queráis contrastar, evidentemente, los datos que os está saliendo en este informe del registro de productores con los datos que tenéis en vuestra empresa o que reportasteis en la declaración de envases, tendréis que hacer un cuadre de información. No es un cuadre fácil porque tiene muchos requerimientos, un análisis en algunos casos formato por formato y por tanto es un cuadre que es difícil de hacer, pero lo que hemos hecho es un manual que os ayude a saber cómo cuadrar esta información, aunque ahora os vamos a explicar paso por paso, pero es importante que sepáis que tenéis ese manual que os lo hemos incluido junto con la guía. Y ahora veremos un poco cómo hacerlo. Lo primero es descargar el informe de detalle de declaración de la plataforma de envases. Al igual que teníamos el informe del registro de productores, en la sección de informes hay un informe de detalle de declaración, donde incluye toda la información que está incluida en la plataforma de datos de envases, elemento a elemento de envase. Con este informe podremos hacer una tabla dinámica. En la guía os explica paso por paso cómo hacer esa tabla dinámica y habrá que ir haciendo filtros para ir contrastando los datos. A modo de resumen, tenéis cómo es la apariencia de este cuadre. Pues, por ejemplo, tenemos un informe del registro de productores en la parte superior y en la parte inferior tenemos, por un lado, una tabla dinámica para cuadrar las unidades. En este caso hemos cogido los envases que son principales para poder cuadrar las unidades. Como veis, las unidades son 2.509.350, al igual que nos indica la primera columna del informe. En la otra tabla dinámica lo que hemos cuadrado es el peso total de los elementos de envase. Y aquí os lo hemos transformado a toneladas para que sea más fácilmente comparable. Y vemos, por ejemplo, en el primer caso del acero, que son 112 toneladas, lo tenemos en materiales ferrosos, la segunda línea, 112 toneladas. Y en el papel cartón, 7,71, tenemos 7,71, plástico otros tenemos 0,25, en el primer caso tenemos plástico otros 0,25 y para el vidrio 83,89 y tenemos arriba también 83,89. En este punto, y antes de ver la última parte, os voy a hacer rápidamente cómo sería un cuadre, por ejemplo, para bebidas. Me voy a ir, que tengo aquí, tengo un informe de detalle de declaración. Como os decía, voy a hacer una tabla dinámica. Para eso me tengo que ir al menú Insertar, tabla dinámica. Le doy a aceptar. Importante que para seleccionar toda la tabla me he ido a este botoncito de arriba a la izquierda, ¿vale? Me aparece otro libro donde ya está la tabla dinámica. Vamos a seleccionar por los diferentes campos en la guía que hemos dejado subida en la herramienta. Os indicamos qué campos y en qué posición hay que incluir para analizar
cada una de las información, tanto unidades como peso, como volumen. Os recomendamos que hagáis una tabla dinámica por cada uno de estos campos porque tienen filtros diferentes y si no puede generar dudas que muchas veces nos genera de me está saliendo el dato y claro, que no he puesto los filtros que toca para el peso o que toca para las unidades. Sabemos que es un tema complejo porque los requerimientos que pide el Ministerio son diferentes para según qué valor, si es para unidades, para peso, para volumen y por tanto creemos que es mejor analizar primero un campo de unidades, luego el de peso y luego el de volumen con características diferentes, ¿vale? Bueno, pues vamos a irnos a coger la descripción del producto, la vamos a poner aquí arriba. En este caso tenemos solo bebidas refrescantes y por tanto vamos a ver la categoría de bebidas refrescantes. Vamos a coger la familia de envase, me la voy a poner aquí abajo. Vamos a coger el material, que también lo voy a poner aquí abajo. El que lo ponga en un sitio o en otro nos va a ayudar a cómo visualizar, ¿vale? Por eso hemos buscado la forma más fácil de visualizarlo y de ahí que lo hayamos colocado de esta manera. Se puede colocar de otra manera, pero estamos intentando que sea lo más fácil posible para identificar. Ponemos también si contribuye el scrap o no, en este caso todos contribuyen y por tanto no hace falta ni siquiera filtrarlo, pero lo ponemos. También vamos a poner el destino del envase que va a ser doméstico, solo y doméstico, tanto no hace falta filtrarlo, pero para que lo veáis en pantalla. Y voy a coger las unidades. Vale. Ya tenemos hecha la tabla. Esto lo tenéis también en el manual. Esto es más personal. A mí me gusta más verlo, la tabla de otra forma. Y por tanto me voy a opciones, mostrar, diseño de tabla dinámica clásica. Prefiero ver una línea por cada material. Incluso si no quisiese ver los totales, me podría ir a botón derecho, subtotal y lo elimino y así tengo una línea para cada material y cada familia de envase. Con esta tabla dinámica hecha, me voy a ir al informe del registro de productores. En el registro de productores, en el informe, me aparece bebidas refresco, que coincide con la familia de productos que habíamos visto que eran bebidas refrescantes, y me dice que hay dos tipologías de envase, una de botellas de bebida hasta 3 litros y otra de envases primarios o de venta. Para saber si todas mis botellas de plástico de bebida están por debajo de 3 litros, aquí vamos a necesitar incluir otra información. ¿Qué información necesitamos? Necesitamos el volumen. Pero además no me vale el volumen completo, porque si yo veo aquí el volumen, digo, uy, si tengo 4.000 mililitros, que son 4 litros. Esto está por encima de los 3 litros que me pide el registro de productores. Pero esa información está agrupada. Entonces, para saber si elemento a elemento me coincide, le debería poner el código de elemento de envase y así ya me sale por elemento. Y como veis, ninguno supera los 3 litros. Esto, cuando tienes pocos elementos de envase, es fácil de analizar. Por eso os decía, cuando hay muchos elementos de envase, es complicado analizarlo todo. Ahí podéis coger una muestra y chequear que esa muestra es correcta y si en una muestra sale bien, lo normal es que todo el informe salga bien. Es importante que para todas las empresas el informe sale igual, se genera de la misma manera y por tanto si hay un error, es un error para todas las empresas y se ha chequeado el que no haya errores en el informe, ni para empresas que tienen muchos formatos, ni para empresas que tienen pocos formatos. Por tanto, aquí hemos comprobado que todas las botellas de PET son de menos de 3 litros y por tanto
todas las botellas de PET estarán incluidas en botella de plástico de menos de 3 litros. Quito estos filtros para que nos sea más fácil visualizarlo. De cara a unidades, tengo que eliminar los formatos que no son, que son accesorios, como son las láminas y los tapones. Y, no, perdonad, eso no es en este, ¿ves? Que si los filtros, cuando te pones a filtrar, por eso es importante tener una pestaña para cada uno de los criterios. En este caso, a ver, sí, perdonad, quito las láminas y los tapones, que me lío, disculpad. Dejo solo las botellas, lo voy a poner aquí para que se visualice. Si pongo solo las botellas, veremos que el valor está en las de plástico, tenemos 239.530 y en otros envases tenemos las botellas que son de vidrio, porque no están incluidas arriba, porque arriba solo se incluyen las botellas de plástico de bebida hasta 3 litros. Las de vidrio están incluidas en otros envases primarios o de venta y son estas 1.560 unidades que vemos aquí. Y por tanto las unidades nos encajan. Si sumamos los dos bloques de unidades, nos van a salir el total de unidades que nos viene del informe de detalle de declaración. Esto sería para las unidades, que como vemos están ya cuadradas. Nos vamos a ir a, voy a copiar este que ya he hecho, me lo voy a crear una copia y ahora voy a hacer el peso. Para ello quito las unidades y lo que voy a poner es el peso unitario de los elementos de envase. En este caso no tengo que tener filtros. En este caso donde no hay que incluir los filtros, ¿vale? Entonces, ya tenemos los materiales. Están en kilos y por tanto, si yo los cojo, me los pongo al lado y los divido entre 1000, me los va a pasar a toneladas. ¿Vale? Vale. Tengo arriba plástico. A ver, que algo no he hecho bien. Claro. Ahí. Perdonad. Que no he cogido el correcto. Disculpad. Es este, peso total de elemento de envase. Perdonad que no he cogido el campo que tocaba. Lo tenéis en el manual, ¿vale? No necesitáis saberlo de memoria, sino mirarlo en el manual, que es lo que tenía que haber hecho yo, para que no me equivocase. En este caso, tenemos papel cartón, nos sale 0,02. Lo que estaba haciendo antes, tenemos que coger el valor y dividirlo porque nos lo va a pedir en toneladas, ¿vale? Y como nos lo piden toneladas, si lo pasamos a toneladas, sí que nos saldría el valor que nos sale en el informe del registro de productores. Tenemos para el polietileno de alta densidad 0,6, para el polietileno de baja densidad 0,07, para el PET 5,51 y para el vidrio 0,25. Y por tanto, los pesos nos están cuadrando. Nos volvemos a hacer este cuadro para volumen, ¿vale? Y para volumen
El volumen es la parte más complicada de cuadrar, ¿vale? Igual tenéis el cómo, qué información hay que ir incluyendo. Importante que en este caso sí que es obligatorio cuadrarlo formato, elemento de base por elemento de envase. Y aquí es lo que os decía que es la parte más complicada, el cómo identificarlo, ¿vale? Vamos a coger los códigos de elemento de envase. En este caso nos tenemos que poner el volumen, porque para poder conseguir el volumen necesitamos incluir el volumen. Voy a quitar el peso, que no nos va a hacer falta ahora, y las unidades. Vale. En este caso tenemos que filtrar y dejar solo el envase principal. Quitamos los envases accesorios y dejamos solo la botella, que va a ser lo que nos cuadre el volumen, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que coger el volumen y multiplicarlo por las unidades totales de elementos de envase. Yo, para que no se me vuelva loco, lo voy a copiar aquí abajo para cogerlo en unidades, y lo que tenemos que hacer es coger las unidades totales por el volumen. A ver, que me voy a coger la chuleta para no equivocarme. Esto está, como os decía, está todo incluido en el informe. La parte de volumen, de cómo cuadrar el volumen, lo tenéis incluido en el apartado número 4. Y es importante que os indica el valor de volumen de envase, tenemos que multiplicarlo por las unidades totales. Lo que he hecho, y dividirlo entre 100.000. Que no, me falta la división, disculpad. División. Vale, y ya tendríamos elemento de envase, todo. Y lo que haremos es sumar. La suma, si todo está bien, nos debería salir, pero no sale, no sé por qué. A ver, ¿qué he hecho mal? Ah, sí, perdonad. ¿Ves? Es que por eso es importante los filtros. Mira lo que me ha pasado. Tengo un total de botellas que no lo he quitado. Entonces, lo que voy a hacer es quitar el total de botellas porque me lo está cuantificando. Entonces, si quito el total de botellas, esta línea me la está sumando también, la voy a eliminar y ahora me cuadra perfectamente con el informe. Son estos 1528. Perfectamente, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Bueno, pero más o menos es importante que, como es elemento a elemento de envase, en los redondeos puede hacer que haya pequeñas diferencias, ¿vale? Bueno, pues esto sería un ejemplo de cómo cuadrar esta información. ¿Para qué nos sirve este cuadre? Para aseguraros que la información que sale en el informe del registro de productores coincide o encaja con lo que tenéis que declarar. ¿Qué tenemos que chequear? Primero, que en el informe nos salga todas las categorías de envase que tenemos que reportar. Si no nos salen comerciales industriales, o lo reportamos de forma separada o lo incluimos en la plataforma de datos envase para que nos salga la información completa para poderla subir al registro de productores. Y si nos falta alguna información, también podemos hacer la modificación. El informe lo que hace es un traslado de la información a cómo lo pide el registro de productores. No crea ni destruye información, sino lo que hace es convertirla en cómo lo pide el registro de productores. Pero hay redondeos que pueden hacer que haya pequeñas desviaciones, porque el registro de productores pide la información en toneladas y la información en la plataforma de datos de envases está en gramos. Y por tanto la diferencia es muy grande. El registro de productores en peso solo está habilitado 2 decimales y por tanto aquellos pesos que estén por debajo de 10 kilos
van a estar redondeados, incluso pueden salir a 0. Aunque tengáis información, os puede salir a 0 porque esté por debajo de esos 10 kilos. Y por tanto, es importante que lo tengáis en cuenta, que pueden haber ciertas diferencias por esos redondeos. Lo último que os quería comentar es la parte de ayuda en reportar directamente la información. Tenemos un servicio en el que podéis apoderar a Ecoembes para que sea Ecoembes quien suba los datos. ¿Qué datos va a subir Ecoembes? Los que vengan en el informe del registro de productores. Y por tanto, de ese informe lo que haremos es coger la información y subirla al registro de productores en vuestro nombre. Primero habrá que hacer un apoderamiento. Ese apoderamiento lo que nos va a habilitar es a poder entrar en el registro de productores y poder meter la información en el registro de productores en vuestro nombre. La información que meteremos es la que provenga de ese informe del registro de productores que acabamos de visualizar y, por tanto, de los datos que nos habéis reportado en la plataforma de datos de Envase. ¿Qué plazos hay para apoderar a Ecoembes? Pues para el reporte de datos de 2021 el plazo está abierto hasta el próximo 1 de julio. ¿Por qué hasta el 1 de julio? Porque se requiere de un tiempo para luego llevar la información a la sede electrónica del Ministerio. Y por tanto, aunque el plazo para el reporting de datos que da el Ministerio es el 31 de julio, el poder apoderar a Ecoembes se acaba el 1 de julio, para que tengamos tiempo suficiente de subir esa información y poder cumplir correctamente en plazo y en forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las empresas que nos habéis apoderado, lo que haremos es subir la información que sale del informe del registro de productores y mandaros qué información hemos subido. Si hay algún dato que no es correcto o que falta, oye, nos falta unas categorías de envase, os lo trasladaremos y nos tendréis que informar de esa información para poder completar el registro antes del 31 de julio. Es importante que a partir del 31 de julio, y tal y como ha indicado el Ministerio, no se va a poder hacer modificaciones ni reporte de información del año 2021. Por tanto, toda la información hay que reportarla antes de este 31 de julio. De ahí que cerremos el plazo de apoderamiento antes de que se cierre el plazo de reporting de información en el registro de productores para tener margen de hacer esos cambios y tener toda la información y poder cumplir. Para la declaración de datos de 2022, el plazo está abierto hasta el 30 de septiembre. El plazo máximo que da el Ministerio para reportar los datos de 2022 es el 31 de octubre de 2023. Y, por tanto, un mes antes cerramos el plazo para apoderar a Ecoembes y que sea Ecoembes quien reporte los datos en vuestro nombre, ¿vale? Es importante que son dos fechas diferentes. Una es el plazo para apoderarnos a nosotros y otro es el plazo límite para presentar los datos en la sede electrónica del MITER. Importante también que sepáis que el poder incluir la información en el registro de productores es manual. Hay que entrar en la sede electrónica del Ministerio e ir pinchando la información en la propia plataforma. No se puede volcar directamente, no hay una forma de coger el informe y volcarlo directamente en la plataforma, sino que habrá que ir introduciendo cada uno de los datos. De ahí que hayamos hecho este informe con un formato que os permita ir teniendo todos los datos tal cual lo va a ir pidiendo la sede electrónica del Ministerio. Tenéis toda la información en las guías, en este documento y el documento de guías que os hemos subido, y además tenéis a vuestra disposición el servicio de atención al cliente en el correo atencionalcliente@ecoembes.com y en el 984 83 82. Con esto termino la